Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este foro Transformadores 2021 titulado El bienestar humano en los entornos digitales y laborales. Quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están participando, pero a la vez también darle un saludo y bienvenida a la directora de carrera, Varinia Bustos, al director Piero Stucchini, que no se encuentra hoy presente, y especialmente a los expositores internacionales con los que hoy abrimos este foro y que estoy segura nos van a enriquecer en este tema que se va a desarrollar sobre el bienestar humano en los entornos digitales laborales. Gracias por su participación. Por favor, cualquier pregunta que quieran hacer a lo largo de las ponencias, las pueden escribir al chat que tenemos para luego, al finalizar, darle respuestas. Bien, entonces, a continuación, vamos a empezar con la presentación de la primera ponente. Ella es Patricia, la magíster Patricia Ileana Elizondo Puente, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey de México. La más cordial bienvenida, Patricia. Ella es maestra en psicología clínica, tiene la especialidad como psicoterapeuta psicoanalítica, pertenece actualmente es miembro activo, mejor dicho, de la Asociación de Psicólogos Escolares de México. Tiene una experiencia profesional muy vasta, es docente a nivel universitaria, en instituciones públicas y privadas, psicóloga en instituciones públicas, psicóloga escolar en colegios privados, se dedica a la consulta clínica hace más de 30 años con niños y adolescentes, ha colaborado en reportajes para el periódico de la localidad del norte con temas relacionados a la psicología del niño, ha participado en programas de televisión como Los Especialistas de Gen TV y participa desde hace 13 años en el programa de Radio Saludando, transmitido semanalmente por Radio UDEM. En el programa se brinda un enfoque biopsicosocial espiritual del ser humano frente a la salud y la enfermedad. Muy interesante y muy vasto el recorrido profesional. Es un honor para nosotros. Y bueno, Patricia, te dejo en en la mesa para que puedas desarrollar el tema. Muy bien, muchísimas gracias Marinés, muchísimas gracias Varinia a la Universidad de San por esta grata invitación y bueno, mi tema a compartir con ustedes, voy a compartir la presentación, eh, es sobre la familia y lo digital, algunas reflexiones psicológicas, como ustedes pudieron escuchar en un poco en mi, perdón, déjenme me regreso, ahí voy, ahí está. Como ustedes pudieron escuchar, bueno, el tema que yo más trabajo son niños y adolescentes, psicología del niño y del adolescente y la familia. En base a esto, bueno, mi tema es la familia y lo digital, algunas reflexiones psicológicas. La familia, pues, es el eje central de la sociedad. Es importante que en este tiempo de retos tan fuertes para la sociedad actual, en específicamente para la familia, pues tratar de mantener equilibrio en la familia y lograr con esto el bienestar. Equilibrio en que pues hay diferentes esferas que hay que ir manejando la familia en sí, como es el trabajo. Actualmente ambos padres trabajan, la escuela de los hijos, las actividades del hogar, actividades de diversión, de descanso, de esparcimiento. Entonces es un reto actual el poder lograr este equilibrio. En este mundo actual, el mundo digital tiene un papel predominante en todos los aspectos de la sociedad. Este foro Transformadores pues se centra específicamente en cuestiones digitales y cómo lidiamos con esta parte de lo digital, de la tecnología, del mundo virtual. En la actualidad, pues es común que veamos en las familias escenas de este tipo, o sea, familias comiendo con los celulares, cada uno de ellos, en los espacios más íntimos, en los momentos más privados. La convivencia familiar en la actualidad es con el mundo digital, con las redes sociales, con los videojuegos
y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué consecuencias tiene en el bienestar familiar el que estemos inmersos en este mundo de videojuegos, de redes sociales? Si alguien quisiera escribir en el chat y quisiera compartirnos un poco de lo que piensan, bienvenido, lo pueden hacer. ¿Qué consecuencias tiene en el bienestar familiar? Es importante considerarlo, es importante reflexionar al respecto. Antes de pasar a la siguiente, quisiera mencionar que muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, consideramos que nosotros manejamos un celular, manejamos una red social, manejamos un videojuego y podemos tener el control de este aparato o de esta red social. Sin embargo, es importante pensar que no solamente nosotros podemos manejar el videojuego. Y en esta diapositiva me gustaría considerarlo y que lo reflexionaran ustedes. Desde la psicología evolutiva hay un esquema tradicional que es este, el esquema sujeto-objeto de conocimiento. Nosotros si ponemos que en el sujeto es el niño, el adolescente o la familia, o sea, cualquiera de ellos que podamos considerar como el sujeto, y en el objeto de conocimiento, la realidad virtual, las redes sociales, los videojuegos, la interacción con los aparatos digitales, pues este esquema es un esquema circular. Entonces, si nosotros en algún momento pensáramos que solamente el sujeto influye en el objeto de conocimiento, estaríamos equivocados. Es decir, niño, adolescente o familia que esté interactuando con un aparato electrónico, con redes sociales, con videojuegos, tanto el sujeto va a influir en esa red social o en ese videojuego, pero también el videojuego, la red social, el manejo del celular va a influir en el sujeto. Entonces es un esquema bidireccional, no unidireccional. A veces cuando los hijos toman los aparatos electrónicos y decimos, bueno, todo está bajo control, mientras yo limite eso, todo está bajo control. No necesariamente. Y esto obviamente influye en el bienestar de la familia. Hablando un poco de los niños y los adolescentes de hoy, los niños de hoy, la generación alfa, son los niños nacidos después del 2010, 100% nativos digitales, obviamente. La convivencia con las pantallas táctiles es totalmente natural para ellos y ellos están ya acostumbrados a que le hablan al aparato y el aparato responde, el aparato obedece. Ahí está esa interacción bidireccional entre el niño y el aparato digital. Esperan que los juguetes conectados a Internet muestren ya inteligencia emocional propia, es decir, que los aparatos ya den una respuesta emocional. Entonces son niños 100% digitales. Antes, en épocas anteriores y obviamente en la actualidad, pues el niño interactuaba con objetos tridimensionales, se hacía representaciones concretas de la realidad, jugaba con juguetes concretos, juguetes físicamente, y digo jugaba y juega actualmente. Había interacción social y hay cuando el niño juega interacción social con sus hermanos, con amigos, las construcciones afectivas que se hacen cuando mamá, papá juegan con él, es interesante considerarlo. Entonces, en el momento que el niño logra jugar con objetos concretos, se hacen construcciones intelectuales, afectivas, sociales, en la interacción con padres, en la interacción con hermanos, con amigos. Y hay objetos tridimensionales que son óptimos, ideales para que el niño pueda lograr avanzar en su desarrollo. Pero ¿cómo construye conocimiento de la realidad en un mundo digital? Desde la parte intelectual, el niño interactúa con una pantalla plana, con una pantalla que tiene dos dimensiones solamente, no es tridimensional. Si bien la parte interesante de esto es todo el movimiento, toda la actividad que tiene la pantalla y que eso estimula al niño y lo mete de manera activa en el proceso de un juego, de cualquier actividad que haga en una tableta, en un celular, en una computadora, de alguna manera es un objeto que tiene dos dimensiones, es una pantalla plana, no tiene la posibilidad de manipular el objeto. Los procesos afectivos, los procesos de identificación, de construcción del yo, muchas veces el niño juega solo. Entonces, si juega solo, ¿en qué momento la familia tiene ese espacio para poder interactuar, para poder estar en armonía
y lograr que el niño vaya teniendo esos procesos de identificación y de construcción del yo. En la parte social puede haber mayor o menor interacción social, depende si juega solo, si juega acompañado, cómo está acostumbrado en la familia, cómo está acostumbrado en ese entorno diario familiar. En el caso del adolescente, los adolescentes de hoy, que es la generación Z, son 100% digitales, establecen relaciones personales en contextos virtuales a través de redes sociales. Los momentos de ocio, el consumo, las actividades lúdicas son totalmente digitales en el adolescente. Un punto importante para reflexionar, la adolescencia es un periodo de transición. En este periodo de transición resignifica vivencias de la infancia, elabora duelos al dejar de ser niño, construye su propia identidad, marca la pauta para la sexualidad genital. Entonces es una etapa fundamental y de gran importancia para el adolescente, para la familia, para el bienestar de la familia en esta época actual. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los videojuegos? ¿Qué pasa con las redes sociales en el adolescente que está tan inmerso y en esta época de pandemia en donde ha estado confinado muchísimo tiempo y que ha encontrado refugio principalmente en la cuestión digital? ¿Qué lugar ocupan los videojuegos en este proceso? Un poco desde el punto de vista psicoanalítico, los videojuegos, en tanto objetos culturales virtuales, pueden ser un vehículo para que el adolescente transite en esta etapa de su vida. En el videojuego, el adolescente puede depositar angustias, dinámicas pulsionales, la construcción de su identidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este es un ejemplo de los skins de un videojuego. Este es el skin original en la parte superior, el personaje que está vestido de rosa. Y en la medida que el adolescente juega, puede lograr el cambio, ir haciendo el cambio en su skin, o sea, en su personaje, adaptando las condiciones de él. Esto es importantísimo para el desarrollo del adolescente. ¿Por qué? Porque le permite ir construyendo una identidad en el videojuego sin necesidad de jugársela en la vida real, ¿sí? En la realidad concreta. En el juego puede jugar su sexualidad, su identidad, sin riesgos como en la vida real. En estos juegos de eSport, por ejemplo, aquí el personaje es un futbolista y todas estas caras que vemos aquí son posibilidades que el adolescente tiene para poder adaptarlo a su personaje y darle una creación propia. Ahí encontramos este juego de su sexualidad, de su identidad, y lo puede hacer a través del juego. Aspectos positivos de todo esto, bueno, el proceso de subjetivación, o sea, este proceso de convertirse en persona, de convertirse en un ser humano adulto, lo puede vivir el adolescente de manera positiva, de manera sana, en este bienestar familiar, en armonía con la familia, siempre y cuando la familia lo esté acompañando. Puede expresar afectos y representaciones de manera mediatizada, o sea, a través del juego, puede hacer la búsqueda de autonomía, ensaya diferentes roles en la virtualidad. Sin embargo, hay aspectos negativos. Si no hay una armonía y no hay un equilibrio en la familia y la familia de alguna manera deja un poco solo al adolescente, entonces el adolescente puede quedarse atrapado en el videojuego, puede quedarse atrapado en las redes sociales y entonces vemos una obstrucción de su evolución adolescente. Queda atrapado en una fascinación de lo virtual y el aparato electrónico, el mundo digital, puede sobrevivir a todas sus expresiones de odio, amor, de agresión y lo hace. Entonces queda atrapado en el mundo digital y entonces es complicado que el adolescente pueda tener una convivencia en el exterior de manera sana. Entonces, ¿cuáles los riesgos de lo virtual? Pues hay que considerar la singularidad psíquica del sujeto derivada de sus vínculos familiares. Siempre la familia es importante en este contexto del mundo digital para poder equilibrarlo. El espacio virtual y la ausencia de límites familiares, la familia tiene que estar acompañando al niño, al adolescente, y me refiero a la familia padre, madre, tiene que estarlo acompañando siempre en el proceso y mantener este equilibrio y cuando hay una falta o ausencia de información sobre el uso y las funcionalidades de los espacios virtuales. En conclusión, podemos decir que la familia como este eje central de la sociedad, si logra
mantener este equilibrio y si logra poder entender las particularidades del desarrollo del niño, del adolescente, podrá mantener en equilibrio la familia y lograr el bienestar perdurando durante tiempo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por esta enriquecedora ponencia. Nos dejas con muchas inquietudes y preguntas que al finalizar, ¿no? Las ponencias de los demás vamos a ir resolviendo. Te agradezco. Y ahora voy a presentar a al doctor Zoilo Emilio García Batista. Él es doctor en cognición, emoción y estrés de la Universidad Complutense de Madrid, de España. Tiene una maestría en investigación y estudios avanzados de la y estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid también, una maestría en dirección estratégica en recursos humanos en España. Es investigador adjunto en la Carrera Nacional de Investigación de RD, ganador del Premio Psicólogo Clínico del año 2018 Fundepsi, ganador en 2019 del Premio de Innovación Tecnológica ofrecido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y director de Investigación e Innovación de la PUC actualmente, ¿no? de México. Bienvenido, doctor Zoilo, y agradecemos nuevamente el estar aquí. Lo dejamos en la mesa para que pueda presentar su ponencia. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por considerarme para el siguiente foro. De verdad que encantado cuando mi directora de carrera, la profesora Varinia Bustos, me contactó. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que va muy de la mano, ¿verdad? Con el tema del foro, que es el bienestar humano en los entornos digitales laborales. Al mencionar este tema central, es indispensable hablar sobre los riesgos psicosociales y lo que es el estrés en el trabajo, básicamente. Aquí empezamos con una frase de la OIT, ¿verdad? Las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. ¿Qué pasa? Bueno, una frase que fue dicha en el junio 2019, antes de la pandemia, el acontecimiento traumático global mayor y sin precedentes que ha experimentado nuestras generaciones. ¿Y qué conlleva esto? Bueno, conlleva lo siguiente: garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es fundamental actualmente en lo que se refiere a la gestión de la pandemia del COVID-19 y para la capacidad de reanudar el trabajo. Las modalidades, las condiciones de trabajo han cambiado considerablemente. Esto ha traído nuevos desafíos psicosociales para nuestra salud, para la salud también de los trabajadores en las empresas, para todos, así como su bienestar. Aquí entran los trabajadores de primera línea, los doctores, enfermeras, entran también aquellas personas que están trabajando desde casa y no podemos dejar fuera a los que han perdido sus negocios o sus empleos, siendo los más vulnerables los trabajadores de la economía informal, que incluye los trabajadores domésticos. O sea, vuelvo y repito, estamos hablando del acontecimiento traumático mayor y sin precedente, lo que conlleva, ¿verdad?, esta pandemia. Aquí, brevemente, definimos algunos conceptos. Un riesgo laboral puede ser físico. Esto incluye la exposición a productos tóxicos, lo que es también lo que se deriva de la postura, la parte ergonómica y otras características relacionadas a la temperatura, etcétera, ¿verdad? Estos son los riesgos más físicos del trabajo. Pero hay también los riesgos psicosociales y aquí se incluye el burnout, el acoso psicológico en el trabajo, el estrés. Los riesgos psicosociales se refieren a condiciones de trabajo que afectan de forma muy perjudicial a la salud. Otro término fundamental el día de hoy es el burnout. Este se define como altos niveles de agotamiento emocional, despersonalización,
falta de realización personal, es el estrés que se mantiene a lo largo del tiempo. Y cabe destacar que el burnout ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad relacionada al trabajo. Esto va a salir a partir del 2022, febrero 2022, ya en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales. Una vez entendido esto, bien entonces, ¿qué está pasando? Bueno, las personas que trabajan desde sus casas han sido expuestas a diferentes riesgos psicosociales. Entre ellos, por mencionar algunos, porque son varios, el aislamiento, la frontera difusa entre vida laboral y vida familiar, donde empieza una y comienza otra. Y por último, la irritabilidad que ha crecido en las personas de forma individual, pero también en conjunto familiar. Y esto origina entonces más violencia doméstica. El miedo a perder los trabajos, los recortes salariales, los despidos, disminución de las prestaciones, hacen que muchos trabajadores se cuestionen su futuro. Aquí también se suma la inseguridad en el empleo, pérdidas económicas de muchas personas y el desempleo. Estos factores pueden desencadenar o han desencadenado, mejor dicho, un grave impacto en la salud mental de todas las personas. Estos riesgos psicosociales que normalmente nos afectan pueden surgir o verse agravados como resultado de la pandemia del COVID-19. Muchos de ellos pueden haber aparecido al inicio cuando se estaba propagando el virus. Otros en las medidas de aislamiento, ¿verdad? La parte más media. Pero otros van a persistir y han persistido a la reanudación de la actividad laboral, de la actividad universitaria y escolar que se está abriendo. Aquí presento cómo estos riesgos psicosociales pueden ocasionar tantas problemáticas en lo que se refiere a nuestra salud física y mental. Por mencionar solamente algunas, hablemos de las reacciones psicológicas. Esto engloba estado de ánimo bajo, poca motivación, agotamiento, ansiedad, depresión e ideación suicida. Reacciones físicas también, que a veces no conectamos directamente con la problemática, pero que definitivamente están enlazadas. Problemas digestivos, cambios en el apetito, en el peso, fatiga, problemas cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, dolores de cabeza, cefalea tensional, otros dolores que ni siquiera sabemos de dónde vienen, y lo que es el aumento en el consumo de sustancias. Muchas personas han tendido a automedicarse, ya sea con bebida alcohólica, fármacos, drogas ilegales o la comida en sí. Pero también hay un impacto que no deja de ser importante, y es el impacto en la organización, en la productividad. Esto ha producido un mayor absentismo en el trabajo y mayor presentismo, un término que lo que se define es como que las personas están en su trabajo, ¿verdad? Duran sus 8 horas en el trabajo, pero están trabajando otra cosa. O están metidas en redes sociales o están gestionando otras cosas. Menor implicación en el trabajo, reducción de lo que es el rendimiento laboral, entre otras, además de la fatiga y el estrés. Estas son algunas consecuencias de ese estrés, de ese burnout mantenido en el tiempo. Uno de los estudios que realizamos desde nuestro grupo de investigación aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana fue medir cómo la pandemia y el confinamiento está afectando a los dominicanos. Y para estos utilizamos una muestra de más de 1,600 dominicanos mayores de edad, entre 18 y 72 años, y evaluamos diferente sintomatología depresiva, ansiosa y de ataques de pánico. Este número muestral que utilizamos nos ha permitido generalizar en la población dominicana. Y bueno, y vamos a ver qué encontramos en la población. Encontramos que un 31% de los dominicanos, la mayor parte de los días de la semana, se siente preocupado de que pueda ocurrir algo terrible.
un 25% presentó cada vez problemáticas mayores para relajarse, un 27% se sintió ansioso y un 29.9% presentó preocupaciones recurrentes. Esto es parte de lo que nosotros encontramos en cuanto es la sintomatología de un trastorno de ansiedad. No estamos hablando, les digo a ustedes, de personas que tienen un trastorno de ansiedad. No, estamos hablando de personas con síntomas subsindrómicos, es decir, personas que tienen alguno de estos síntomas, pero no cumplen con los criterios para un trastorno. Pero esto no deja de ser molesto y discapacitante. En cuanto a depresión, lo que encontramos en cuanto a la sintomatología depresiva en los dominicanos fue lo siguiente. Un 20% de los dominicanos experimentó síntomas típicos de la depresión la mayor parte de los días. 20% poco interés o alegría por hacer las cosas. 19.6% mucho desánimo, una sensación de estar decaído. Y vienen otros síntomas ligados a la depresión, pero también importantes. Un 32.3% presentó problemas de la alimentación, personas que comenzaron a comer más de la cuenta en pandemia, que ganaron mucho peso y se le afectó su salud. Un 28.3%, sensación de cansancio, poca energía. Un 31.8%, problemas para dormir. Aquí me incluyo al inicio de pandemia. De una forma u otra, todos nos hemos podido ver reflejado en alguna de estas sintomatologías que nos afectó fruto de la pandemia y el confinamiento. Y un dato importante, un 4% de la población dominicana presentó ideaciones suicidas. Estas ideaciones suicidas no venían de antes de la pandemia, sino que están conectadas como una consecuencia de la pandemia y el confinamiento en sí. Estos son quizás los datos más importantes, sumados que un 38.7%, casi un 40% de los dominicanos experimentaron ataques de ansiedad. Un punto a destacar, antes de pasar el siguiente slide, es que nosotros evaluamos también otras variables. Evaluamos lo que era el tener un trabajo versus no tener un trabajo. Evaluamos los ingresos económicos y encontramos lo siguiente. El ingreso económico y la escolaridad, los años de escolaridad, son factores protectivos de la salud mental. Aquellas personas con un nivel que tenían, por ejemplo, que habían hecho una maestría, un posgrado, un doctorado, presentó menos sintomatología ansiosa y depresiva que personas con menos años de estudio. Igual pasó con los ingresos. A un ingreso económico más estable, mayor, menor sintomatología ansiosa y depresiva. Este estudio, cabe destacar, que se realizó también en España y se realizó en Argentina por diferentes colaboradores, encontrando puntuaciones similares en estas variables. Pero bueno, hablamos del problema. ¿Podemos hacer algo para preservar el bienestar de nuestros trabajadores? Bueno, pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Podemos intervenir de forma individual y de forma organizacional. A nivel individual, bueno, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones? Bueno, aquí se habla mucho de técnicas para gestionar el tiempo en nuestros empleados, técnicas para regular nuestras emociones, técnicas de relajación y practicar lo que es el estilo de comunicación asertivo. Recordar que la irritabilidad, la fatiga, la estamos experimentando todos y tenemos muchas veces menos paciencia con la gente. A nivel organizacional, ¿qué puede hacer la organización? Bueno, tareas de rediseño organizacional, rotación de puestos, desarrollar planes de carrera, mantener una dirección por objetivos, la flexibilidad y la mejora de la comunicación interna. Esto es de forma como más general. Sin embargo, vamos a compartir también algunas recomendaciones más puntuales que podemos hacer tanto los encargados, la parte que trabaja los recursos humanos en la empresa o la gestión humana. Podemos hacer algo para prevenir los riesgos psicosociales, para prevenir el estrés, el burnout.
y mantener el bienestar de los trabajadores, pues sí, podemos hacer algo. Entre algunas recomendaciones, tenemos la siguiente. Una de ellas, la información. Mantener informado a los trabajadores. Claro, no con noticias amarillas de que todo se está acabando, etcétera, etcétera. Debemos mantener informado a los trabajadores de los cambios que se van a producir en la empresa, pedirle su opinión de los procedimientos de trabajo que se mantienen y las modificaciones sobre la forma habitual de trabajo. Recordar que venimos del trabajo no presencial, trabajo virtual, al trabajo semipresencial, luego el trabajo presencial. Hay muchos cambios y debemos mantener a nuestros colaboradores informados. También debemos mantenerlos informados de las recomendaciones que establezcan las instituciones oficiales. Como les dije anteriormente, hay mucha información que ha sido otra pandemia a nuestra salud emocional. Mucha información falsa y amarillista que afecta y produce mucha ansiedad y tristeza en las personas. Por otro lado, debemos organizar el trabajo en las organizaciones, establecer un horario de disponibilidad para el empleador y los trabajadores. En este jueguito de trabajar desde casa, muchas veces se tiende a llamar al empleado fuera de horario laboral y el empleado no puede desconectarse y esto tiende a afectarle. Reconocer y ponderar el trabajo realizado, especialmente en estas situaciones tan difíciles. Proporcionar feedback regular en el trabajo. Como tenemos ya tiempo trabajando desde casa, semipresencial, muchas veces los trabajadores pueden sentirse un poco perdidos sobre la carga y el horario de trabajo, evaluar el volumen de trabajo y las asignaciones de trabajo. ¿Por qué? Tenemos que identificar qué puestos o personas están sobrecargadas y cuáles están subcargadas en cuanto a las funciones y tareas en la organización. Incluir suficientes periodos de descanso, animar o exhortar a los trabajadores a hacer ejercicios de relajación, estiramientos o actividades recreativas durante los periodos de descanso. Asegurarse de que se disponga del equipo y los apoyos necesarios. Muchas personas están trabajando desde casa y muchas veces no tenían ni siquiera una computadora con el mínimo ancho de banda para conectarse y mantener una charla o lo que sea, una reunión online. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. Otro de los puntos importantes es mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida profesional, aumentar la flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, informar a los trabajadores sobre las políticas de licencia por enfermedad y promover la atención a la calidad del trabajo en vez de a la calidad. Otro punto son las violencias, ejercer y tener claras, definidas políticas sobre la violencia y el acoso. Recuerden, el hecho de nuestra salud mental haberse visto afectada hace que estemos más irritables, más ansiosos, más tristes, más vulnerables emocionalmente. Debemos aplicar medidas administrativas para proteger a los trabajadores de la violencia y el acoso, no solamente dentro de la organización, sino también fuera. Dar a los trabajadores instrucciones claras sobre cómo aplacar eficazmente situaciones de hostilidad. Y por último, ya para terminar, tener muy claro lo que es la salud psicosocial. Explicar que el miedo y el estrés son reacciones normales en estas situaciones. No culpabilizarnos por sentirnos a veces un poquito más ansiosos o más tristes. Informar y promover el bienestar emocional dentro de las organizaciones. Facilitar un servicio de apoyo psicológico, si es posible, dentro de las empresas. Y siempre tener un programa de ayuda emocional para el empleado. Bueno, con esto terminamos. De verdad, un gran placer haber compartido estas informaciones con ustedes y nos vemos en breve. Sí, muchas gracias, Zoilo. Yo quería hacer una acotación. Zoilo pertenece a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Yo me había equivocado al decir
de su certificación y a qué universidad pertenecía. Muchas gracias. Hay varias preguntas hoy, así que prepárese. Ahora tenemos la presencia de la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Monterrey de México, la licenciada Maritza Núñez Ramos. Ella también tiene una maestría en Administración, en la especialidad de Relaciones Industriales, es instructora de cursos de pregrado y posgrado a nivel internacional, conferencista en congresos internacionales, tiene el Premio Iberoamericano en Recursos Humanos, también premio al taller y a la conferencia mejor evaluada por participantes del Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo, y tiene un reconocimiento por la aportación en América Latina, por destacado desempeño en docencia y por ser innovadora y creativa en el área de recursos humanos. Bienvenida, Maritza. Te dejamos aquí en este foro para que puedas compartir tu ponencia. Excelente, muchas gracias por la presentación. Me da gusto primero que lo que voy a presentar es muy semejante a lo que están viendo en República Dominicana. Qué bueno que México tiene algo también semejante. Vamos a ver cosas en común de lo que ya vieron ahorita. Primero quiero comentarles, bueno, ya presentaban ahorita, vengo de la UDEM, de la Escuela de Psicología. Aquí está la entrada a la UDEM, la presumo porque me encanta, es una universidad muy bonita. Ojalá tengan la oportunidad de visitarnos aquí en la Universidad de Monterrey. Esas son las instalaciones, miren, aquí está el edificio de rectoría. Y tomé esta foto la semana pasada porque creo que es muy importante que dentro de este contenido veamos el lema de la UDEM, que es inspirando tu mejor versión. Creo que esto ya estaba desde antes de la pandemia, pero este lema ahorita viene a reforzar más cómo podemos realmente ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué era lo que pasaba antes del 2020? Bueno, aquí estoy, les pongo una foto donde estoy en Colombia, precisamente en Bogotá, dando un congreso. Esto es lo que hacíamos antes y era hermoso. Ahorita lo comentamos, qué bonito poder estar en persona, viajar y compartir con la gente de manera presencial. ¿Qué vamos a ver ahora? Estrategias de adaptación. La vida nos cambió sin preguntarnos si aceptábamos o no, pero cambió. Hubo quien se quedó en el camino y no quiso cambiar y quien decidimos adaptarnos. ¿Qué estrategias de adaptación tenemos? Como universidad, aquí lo vemos. ¿Qué hacemos ahora? Aquí estoy. Antes decíamos en Colombia presencial, ahora estoy en Colombia, pero a distancia. Esto es lo que estamos viendo y seguimos trabajando sin limitarnos. ¿Qué hace la universidad? Ya estamos en clases híbridas. Tenemos un completo servicio de sanitización después de cada clase. Miren, no crean que es nada más para la foto. Esto es todo el tiempo después de cada clase, de 1 hora 20 minutos. Viene el equipo a sanitizar todo. Los alumnos están a una sana distancia, fíjense, máximo 15 personas por salón. A lo mejor hay unos que son de menos, dependiendo del tamaño. Esto es lo que está pasando ahorita. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Por qué viene todo esto? Precisamente voy a hablar del teletrabajo, que es algo nuevo, que esto surgió el año pasado. ¿Qué es el teletrabajo? Es esta forma de organización laboral que consiste en que puedas trabajar sin que se requiera la presencia física del trabajador. No tenemos que estar ahí, ¿sí? Y podemos seguir con una buena comunicación entre jefes, trabajadores y compañeros. Veo la definición de teletrabajador. Esto antes ni siquiera lo habíamos soñado que hubiera esta definición, y esto es de este año, es del 2021. Ya se le considera teletrabajador a la persona que está más del 40% del tiempo de sus actividades en su casa o en cualquier otro lugar, pero que esté fuera del trabajo. Se considera teletrabajadores. Pero esto no es tan fácil. Ha implicado muchos riesgos, tal como lo decía ahorita el maestro Zoilo. Fíjense todos estos riesgos que hay. Les voy a comentar algunos, lo que el tiempo me dé. Principalmente quiero empezar por el tecnoestrés. Miren, pueden ver alguno, a ver si en las preguntas podemos detallar alguno otro. Es todo lo que nos implique, vemos que comparamos algunos riesgos. Tecnoestrés, ¿qué pasa con el tecnoestrés? ¿Qué nos está pasando? Es ese fenómeno negativo que va a afectar en todos los niveles de nuestra vida, cognitivo, afectivo, conductual y psicológico. Realmente estamos batallando. Esta definición ni siquiera existía, este es del año pasado. ¿Qué consecuencias da el tecnoestrés? La angustia, el agotamiento, la gente no está contenta, ese es un problema muy grave. Ahorita lo mencionaba Zoilo también, de lo de los más indicadores de suicidio. Todo está pasando porque la gente no está contenta. Problemas cardíacos, gastrointestinales, tensión muscular, la gente se cansa y dice, es que me duele la espalda, me duelen los hombros y le duele todo.
¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo sentados frente a una computadora. O si lo hacíamos era más por diversión, más por ocasional, no como tengo que trabajar ahora frente a la computadora. Nos ha ocasionado todo esto y además es insomnio, que también ya lo comentaban. Sin embargo, es algo bien incongruente, sí, medio irónico. ¿Cómo es que estamos tan cansados por la tecnología? Sin embargo, se crea una adicción al mismo tiempo, ¿sí? La gente está ahora todo el tiempo, estás cansado, pero sigues en la computadora. Es un fenómeno que llama mucho la atención. Pensaríamos, si están cansados, pues ya van a dejar de usar la tecnología. No, están cansados, pero siguen. En vez de descansar los momentos libres, sigues con el celular, sigues con las redes sociales. Esto causa un agotamiento aún mucho mayor. Y si no tienes al momento el teléfono o la tablet, pues te vas sintiendo más mal. ¿Qué pasa con esto? Bajo rendimiento. O sea, la gente no está rindiendo igual porque están distraídos por estar con la tecnología, problemas del sueño. Hay gente que ya incluso abandonó otras actividades, deporte o amigos. Se ha deteriorado muchísimo la relación familiar. No por el hecho de estar más tiempo en casa, se ha favorecido la relación familiar. No, ojalá esa fuera la consecuencia, que han convivido más padres, hijos. El problema es que están conviviendo, pero se pelean más, hay más conflictos en la familia. Y cuando llega a fallar la conexión, es un escándalo. O sea, no tengo, se me fue el internet, ahora ¿qué voy a hacer? O está lloviendo y se fue la luz en la casa donde estemos y causa un estrés mucho mayor cuando tenemos un conflicto de este tipo. La sobrecarga laboral también, estamos trabajando todo el día, a toda hora. Eso es algo que se está dando de una manera muy incongruente porque damos más. El hecho de decir, bueno, estamos trabajando más de lo que ponemos más y nos pensamos que por estar en la casa podemos hacer más cosas. Y no, definitivamente nos estamos agotando, nos sentimos sobrecargados, hacemos más, tanto físico como psicológico, estamos dando mucho más. Muchas tareas, muchos pendientes y nos sentimos agotados. ¿Sí? El aislamiento, el estar encerrado en el hogar. ¿Qué pasa? Que la gente se siente excluido, está más cansado. Antes decíamos, bueno, ¿cómo me puedo cansar de ir y venir a la universidad o al trabajo? Pues de verdad que ahora están más cansados por estar encerrados. La semana pasada escuchaba que en un expositor también, de otra parte, donde decía, era un médico, que el hecho de la sociabilidad es como un músculo. Se dejó de practicar, así, si tú dejas de practicar un deporte, pues te va haciendo falta y empiezas a tener dificultades. Empezó a pasar esto, la gente se fue aislando, que dice que quiere salir y quiere socializar, pero en realidad no. Reflexionen cada uno en ustedes mismos. Es tanto lo que no sales que ya cuando te dicen, puedes salir, ay, ya te da flojera, ya no te dan ganas de salir y prefieres seguir trabajando. Esto lo comento porque ahorita que les presentaba las instalaciones de la UDEM, que están perfectamente listas para recibir a la gente, ¿y qué pasa en muchos de los casos? El alumno decide no ir y como está voluntario, o sea, es voluntario, el alumno puede o no ir como decida, dice el alumno, quiero ir, pero en realidad los resultados son que están yendo una mínima cantidad, prefieren quedarse, ya se acostumbraron, ya dejaron, o sea, perdieron el músculo de la sociabilidad y prefieren estar ya en casa, aunque se sientan más agotados. Otro punto, el acoso laboral, también ya lo comentábamos, decía que hay mucha semejanza en lo que hace República Dominicana. El acoso laboral, los jefes que interrumpen la vida del trabajador, que le hablan a cualquier hora, fines de semana, en la noche, y te dicen, al cabo de ahí cuando lo puedas ver. Hay muchos jefes que dicen, no, no importa, no es para, te lo mandé a las 10 de la noche, pero no era para que lo vieras ahorita, lo podías ver al día siguiente. Pero yo quisiera saber qué persona más o menos razonable ve un mensaje de su jefe a las 10 de la noche y no lo abre urgentemente a ver qué pasó. Porque dice, si me está hablando mi jefe es por algo, es algo urgente. Y tal vez no era urgente, pero ya el que veas un mensaje por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp, a lo mejor el correo electrónico, yo sí lo ignoro hasta el lunes, a lo mejor si es fin de semana no lo veo, pero el WhatsApp sí lo vemos y puede decir, aunque tu jefe no era urgente, pero ya lo abriste, ya lo viste, ya te distrajo de tus actividades, te sacó de tu zona de confort y te puede haber preocupado fuera de tu horario de trabajo. O sea, realmente hay esa invasión fuera de los horarios establecidos. ¿Sí? La fatiga visual, el cansancio que tenemos en los ojos, son muchas horas las que estamos frente a los monitores.
te digo, tablet, computadora, celulares. Entonces, ¿qué pasa a la gente? Lo que mencionaban, hay dolor de cabeza, los ojos irritados, los ojos rojos. Entonces, nos empieza a cansar esto. Ya incluso está ya llamado como síndrome visual informático, ¿sí? Ya se le llama así, ¿por qué? Porque es una visión poco saludable, términos nuevos que antes no encontrábamos en los libros de medicina, pero está pasando porque la gente se siente agotada, se siente muy cansada y los ojos obviamente se sienten cansados y se irritan. ¿Sí? Sedentarismo. Ya la gente, vean en cuántas veces, vamos a ser realistas ustedes, alumnos o maestros de otras universidades, de otros países. Muchas veces no estamos tomando esa posición que tiene aquí la chica, es tomo la clase o estoy trabajando, pero estoy semi acostado, estoy con los pies arriba. ¿Y qué pasa con el sedentarismo? Pues lo primero es obesidad, ¿sí? Mucha gente está teniendo problemas fuertes de obesidad, problemas de corazón, presión alta, diabetes. Mira, aquí veremos un montón de enfermedades. No es por asustarlos, lo que queremos es dar esas señales de alerta. La gente se está enfermando más, sin contar, como decía ahorita, las contracciones musculares y la fatiga. Hay días en que a lo mejor no sales en todo el día o varios días en tu casa sin salir y estás mucho más cansado que cuando salías más y que te pasabas a lo mejor tiempo en el tráfico, pero veías, te daba la luz, te daba el sol. Simplemente el sol es importante para poder dormir. Ayuda a la liberación de sustancias naturales del cuerpo para dormir. Si pasamos días en que ni el sol nos dio, pues obviamente estamos más cansados porque no podemos tener un buen sueño, un sueño reparador. Entonces es algo medio irónico entre estoy bien cansado, pero no puedo dormir porque me falta respirar aire puro, me falta que me dé el sol. Son cosas que realmente nos están pasando en el día a día, ¿sí? Otro punto, el consumo en excesos. No todos negativos, pero todo lo que es exceso es malo. Sí, me refiero a que no todos son drogas, no todo va a ser de daño directo, inmediato, pero a la larga sí. El consumir más alimentos de lo normal, de lo que tú consumías, te va a hacer un daño. Más alcohol, más drogas, más tabaco. Todo esto puede ocasionarte problemas de salud y los está ocasionando. Desafortunadamente sí lo estamos viendo que está causando este tipo de daños. ¿Qué hacer? Porque si no, nos vamos a quedar en toda la problemática. La problemática está, eso es una realidad, y en diferentes países, ¿sí? ¿Qué deben hacer las organizaciones? Mi punto de vista es, como psicóloga organizacional, no podemos quedarnos como estábamos antes. Como les dije al inicio, la vida nos cambió. Entonces, no me puedo quedar en el pasado de que, bueno, es que aquí hacíamos las cosas de esta manera y yo lo voy a hacer todo como estaba acostumbrado. No podemos quedarnos, tenemos que reinventar procesos y políticas. Las cosas tienen que ser diferentes. Ofrecer capacitación. Hubo gente que se le mandó a casa, se le prestaron computadoras o se le facilitaron algunos que no tenían, pero no se les enseñaron todo el uso de la tecnología. Habrá gente que no sabía. Otros, y sí puedo presumir o con orgullo decir, al menos como universidad, sí nos capacitaron mucho, mucho. De más, aquí está también la maestra Patricia que podrá corroborar mi comentario. Teníamos cursos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque había mucho que aprender. Pero eso era otro agotamiento más para el maestro. Entonces, tengo que aprender, tengo que capacitarme. Todo el tiempo estamos en constante capacitación. El 2020 fue capacitación en tecnología. El 2021 es capacitación para poder utilizar las aulas mixtas, que son las fotos que les ponía al principio. Cómo trabajar al mismo tiempo con gente presencial y gente a distancia. Eso fue otro reto, pero teníamos que cambiar a ese proceso. La infraestructura, no todas las instalaciones, no todos los negocios, empresas estaban preparados completamente para esto. Hubo que hacer mucha inversión, hubo mucho gasto para las empresas. Imagínense desde todo lo que implicaba, y no me refiero al gel y a las toallitas sanitizantes, todo lo que cambió de infraestructura. Fue un reto impresionante para las empresas, pero las que sobrevivieron fueron las que pudieron adaptarse a eso. ¿Sí? La seguridad en los equipos y definitivamente apoyar en el manejo de todas las cosas que pudieran verse injustas. Hubo gente mayor, más grande todavía que yo probablemente, que digan, no puedo con la tecnología, no puedo, se me hace difícil. ¿Sí? Entonces,
hubo esto que adaptarnos, hubo cosas que a mí los mismos alumnos me iban enseñando también, conforme íbamos aprendiendo a adaptarnos a cómo trabajamos en nuestra nueva realidad. ¿Sí? ¿Qué más tuvimos que hacer? ¿Qué deben hacer? Las empresas, permitir que los empleados acudan a vacunarse. Sabemos que hay mucha polémica y no me voy a meter en este polémica, ¿sí? En este tema de la vacunación anti-COVID. Pero es un tema que aquí en México ha sido muy fuerte. Hay gente que no está a favor de la vacuna. Sin embargo, es lo que tenemos y es lo que nos dice, tanto, quiero ver las tres instancias, lo que te dice el área de salud, que te vacunes, lo que te dice el gobierno, ¿sí? Y lo que te dice la religión católica específicamente es, hay que vacunarse. Si no queremos hacer caso, se respeta, no se obliga a nadie, pero se respeta. Pero como empresa, de hecho aquí en México, se está facilitando. Al empleado que va a vacunarse no se le pone falta, no se le descuenta el día, incluso se le proporciona hasta transporte para llevarlo. Llevar a la gente, empresas están tomando autobuses, camiones para llevar a los empleados a que se vacunen. ¿Qué más tenemos que hacer? Diagnóstico de clima laboral, ¿cómo está la gente? Si hicimos un diagnóstico antes de marzo 2020, ya cambió. El ambiente es diferente, la gente está pasando por otro proceso. Hay que volver a estudiar clima laboral, cómo se sienten las personas, que expresen. Diagnósticos de factores psicosociales. Aquí en México tenemos la norma 035 que instituyó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma empezó en vigor se postuló en el 2019, pero entró en vigor ya a partir del 2020, antes de la pandemia. Sin embargo, está vigente y tenemos que ver qué se requiere, qué requiere la gente. Y aquí les destaco en negritas, ofrecer apoyo psicológico y emocional. No pensar que todo el mundo se adaptó. No todo el mundo se adaptó. Hay gente que está intentando adaptarse a este cambio, pero le está costando mucho, mucho. A veces no dimensionamos, o al menos a mí me ha pasado, que a pesar de saber y conocer esto, a veces no dimensiono realmente cómo está la situación actual en las empresas. Me ha tocado ver gente llorando, ejecutivos, ejecutivas, llorando, y te acercas, ¿por qué lloras? No saben definir, simplemente porque estoy cansado, porque me siento agotado, porque me hace falta algo. Y a veces no tienen claridad qué te hace falta. Convivir con gente. Convivir, como te decía ahorita, que te dé el aire, que te dé el sol. Y de verdad es impresionante ver cómo hay gente deprimida, cómo hay gente que está llorando porque no se quiere rendir, quiere seguir trabajando, quiere dar ese plus, ese más para que las empresas no lo despidan de su trabajo. Entonces hacen un esfuerzo adicional, pero están agotados. ¿Qué tenemos que hacer como psicólogos? Darles el apoyo emocional, canalizarlos con el psicólogo clínico, lo aclaro porque yo no soy psicóloga clínica, pero apoyarlos, canalizarlos, de la medida de lo posible que la persona se sienta apoyado. Como empresa hay que apoyar, no descuidemos a los empleados, están pasando por una etapa difícil, muy difícil, alumnos, empleados, directivos, ¿sí? Líderes de las organizaciones. La gente está pasando por una etapa de transición que está haciendo daño a su salud física y emocional y repercute en sus familias y en su vida en general. Atención, psicólogos, aquí estamos un psicólogos, no podemos cerrar los ojos a esto. Hay que darnos cuenta que la gente está batallando y ver qué podemos hacer por ayudarlos. Sí. Más recomendaciones, fomentar que la gente se vea con la sana distancia y que se vea de manera presencial dentro de lo posible cuando las condiciones de cada país lo permitan. Pero no dejar que como ya están los medios en línea, todo en línea. No, la gente sí necesita ese contacto. Yo sí recomiendo, tampoco se abracen, no tanto contacto físico para prevenir, pero sí procurar que la gente se vea en lugares donde pueda verse y cosas fuera del trabajo. Resaltar mucho la importancia de las juntas. Hay que hacer juntas, hay que se sientan integrados y no se sientan fuera del trabajo, ¿sí? Primero asegurando que todos puedan manejar la tecnología también, ¿sí? Y comunicar las reglas, y proveer el soporte rápido. Estamos dando una clase, estamos en una junta. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se me va el internet? ¿Quién me va a apoyar? Eso puede disminuir la ansiedad si la persona siente seguridad de que su institución, llámese empresa, organización, escuela, universidad, le apoya. Esto puede disminuir las ansiedades tan fuertes que puede tener. Otra recomendación, hay que ser más breves en los tiempos para no cansar a la gente. Máximo 1 hora. Máximo 1 hora. Antes, yo me acuerdo de los cursos, yo tenía cursos de 8 horas en el día. Eran 8 horas, eran sobre todo los viernes de 9 a 6 de la tarde.
Eso se acabó el año pasado. Ya no damos cursos de 8 horas. Lo máximo son cursos de 4. Y considerando que es 50 minutos y 10 de descanso. Otros 50 y 10 de descanso. O sea, ya no podemos, no debemos agotar tanto a la gente. Entonces, cambió. Por eso hay que redistribuir políticas, cambiar procesos, y mis cursos como eran antes se cambiaron. Ahora ya es máximo 1 hora. Y estar haciendo preguntas, interactuar con la gente para saber que están ahí, ¿sí? Para que se sientan parte y poder estar interactuando con la gente. Esas son las recomendaciones que podríamos estar dando ahorita para optimizar el resultado. Fomentar videollamadas. Si no puedes en persona, que te veas, pero no llamada nada más de audio, que te veas, a poder ver la cara de la otra gente. Procurar socializar en la medida de lo posible y equilibrar. Como jefe, respetar los tiempos. O sea, ya son más de tal hora de trabajo, no le hables al trabajador, espérate mañana. No mandes ese mensaje en este momentito para que lo vea mañana. Espérate y mándalo mañana. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer por la salud física y psicológica de la gente. Aquí les dejo las referencias de la información que estoy poniendo y les agradezco, les dejo mi correo electrónico también y mi nombre completo. Muchas gracias, estamos para servirles. Muchas gracias, Maritza, por esta excelente presentación. Las tres ponencias realmente nos han dado muchas luces. Quiero hacer una síntesis para luego dar pase a las preguntas, ¿no? En el tema de Patricia, rescato como importante el papel de la familia, ¿no? Como eje, como pilar importante para buscar el equilibrio entre el manejo de los dispositivos, de la tecnología, de los aplicativos, ¿no? En niños y adolescentes. Hay algo que me llama la atención. Los niños requieren de juegos más presenciales, que es lo que mencionaste, para poder aprender, para poder desarrollarse. Sin embargo, los adolescentes pueden aprovechar muy bien, ¿no?, los recursos tecnológicos para poderse identificar, para poder hacer un proceso evolutivo óptimo. Pero en los dos casos es importante que la familia entre a regular, ¿no? Entre a regular y a conocer el mundo también, porque definitivamente la tecnología vino a quedarse, al igual que la pandemia, ¿no? En el tema de Zoilo es muy interesante la investigación que se ha hecho, porque si bien es cierto las organizaciones deben proteger al trabajador, deben garantizar la seguridad, vemos cómo la pandemia nos ha golpeado a todos. Es inevitable no haber tenido ansiedad, insomnios, y esto sumado a la falta de límites de algunas organizaciones que efectivamente, ¿no? Yo que trabajo también desde la consulta privada, recibo bastante queja, ¿no?, de personas que hacen el teletrabajo y cuyos jefes pues exigen, ¿no?, y mandan los mails como que no tienen claro los límites, y eso afecta, porque definitivamente la tecnología y el estar en teletrabajo y el estar en clases virtuales nos agota emocionalmente, ¿no? Y ahí muy interesante los hallazgos de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, de este agotamiento. Bueno, y a eso se le suman también los acosos que ahora vía internet, Facebook y redes sociales también uno tiene que afrontar. Y finalmente, sobre las estrategias también que nos ha dado Maritza, tan importantes como yo centraría todo en que las organizaciones tienen que ser más conscientes del apoyo psicológico, ¿no?, para que las personas en este momento puedan encontrar también como un equilibrio entre esta nueva forma de trabajo y sus vidas, ¿no? Y de esa manera poder reinventarse, poder tomar conciencia de lo importante que es la salud mental, el estar vacunados. Muy interesante realmente. Entonces ahora sí voy a abrir las preguntas del público, ¿no? Acá hay una primera pregunta para Patricia. Dice, Paola Alvarado escribe, para aquellos y aquellas que seamos madres o padres en algún momento de la vida, ¿cómo sería la manera ideal de entablar una conversación sana sobre lo digital con los niños y adolescentes,
¿Sería bueno involucrarnos en los juegos con ellos? Muy bien, pues muchas gracias. Perdón, dijiste el nombre es Patricia, Paola Alvarado, Paola Alvarado. Paola. Muchas gracias, Paola, por tu pregunta. Y contesto, mira, tú dices cuál sería la manera ideal. La manera ideal es la que cada papá y mamá tiene. O sea, no hay un ideal perfecto que podamos decir, esta es la fórmula mágica. Es lo que cada papá y mamá decidan en la familia. Ustedes conocen a sus hijos, ustedes conocen cómo se maneja la dinámica familiar. Esa es la mejor manera. Hola. Se trabó. Perdón. Sí, seguimos. ¿Cuál es la forma ideal? Te quedaste justo en la... ¿Cuál es la forma ideal? Bueno, no hay manera ideal. Es lo que cada familia decida y que decida aplicar con sus hijos. O sea, el ideal es lo que la familia decida. Y el punto dos, ¿cómo entablar una conversación? Es una conversación bilateral. Hay que escuchar a los hijos, hay que escuchar a los niños y a los adolescentes. A veces los padres piensan que una conversación es hacerles preguntas y que los hijos respondan. Y no es así, es yo platico y te escucho para que para que tú me puedas platicar cosas. Y entonces haces una conversación y dependiendo de los temas que los hijos digan, de las inquietudes, de las angustias, del estrés que ellos traigan, entonces en ese sentido hablas de lo digital. Y lo digital tanto en positivo como en negativo, como lo planteé en la plática. O sea, no podemos satanizar a los videojuegos, a las redes sociales, que muchos papás lo hacen, no lo podemos satanizar porque no es cierto. O sea, tiene muchos aspectos positivos y también hay aspectos negativos. Los excesos son malos y de alguna manera si abusamos de las redes sociales, pues va a hacer daño, ¿no? Pero tiene muchos aspectos positivos la parte digital. No sé si con esto responda a tu pregunta, espero que sí. Sí. Aquí hay otra pregunta para Zoilo. De Alessandra Torres. Dice, si una empresa está casi en quiebra, ¿sería lo mejor informar a los trabajadores? Hola, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, eso depende demasiado también de las características de la empresa y de la situación que esté pasando. Bueno, siempre hay que dar informaciones claras y precisas, y más en estos momentos donde la gente tiene mucha incertidumbre por todo. Entonces, mientras más claros, yo creo que las cuentas claras hace que se manejen mejor las cosas. Sí, la verdad nos hace libres al final, ¿verdad? A ver, acá hay otra pregunta para Maritza. Dice, de Karen Melgar, Cueva, de Karen Melgar. ¿Qué otras medidas se pueden aplicar durante el horario laboral para evitar o aminorar las consecuencias? Otras medidas durante el horario laboral, es que no dice las consecuencias de que yo creo que lo importante es los tiempos muy medidos y los recesos. ¿Sí? Los tiempos. Durante el horario laboral, aunque tengas un horario, una jornada laboral de 8 horas, si estás frente a una computadora, sí debe haber mayor recesos. A lo mejor cuando mínimo 5 minutos por cada hora. Eso es lo que pudiéramos manejar, más las juntas de trabajo con jefes y compañeros para desahogar todas las dudas que se presenten, ¿sí? Y las inquietudes. Pero yo creo que lo más importante es facilitar la comunicación, que sea un liderazgo de apertura de parte de los jefes, de decir, aquí estamos, digan, porque también el trabajador quiere que le estés rogando, insistiendo en qué te está pasando, pero dar la apertura y saber que cuentas con tus autoridades de trabajo para apoyarte. Es importante, ¿verdad, Maritza? Porque a veces se ven trabas, ¿no? En la jerarquía, cuando hay líderes o jefes que no permiten una comunicación asertiva, ¿no? Qué difícil se hace, y ahí es el sufrimiento del trabajador, y bueno, se vuelve un círculo vicioso, porque aquí, frente a quién se queja, ¿no? Si su líder máximo ya no tiene un buen trato, no comunica, se cierra, qué difícil la van pasando algunos, ¿verdad? A ver, aquí hay otro punto para Patricia, dice, del espectador anónimo.
Si bien los videojuegos son el vehículo que nos ayuda a construir nuestra identidad, estos pueden generar que los adolescentes se creen un ideal físico muy diferente a sus realidades, como en el caso de los skins. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Existen otros medios para que puedan construir su identidad? Sí, claro. Aquí creo que lo más importante es que el adolescente no se le deje solo, que el adolescente siempre esté acompañado por la familia. Los skins pueden ayudarle a poder jugar en la virtualidad con diferentes identidades, con diferentes géneros, con diferentes aspectos de su sexualidad. Sin embargo, es importante que los papás entiendan que no hay que asustarse porque el adolescente en el videojuego haga todos estos cambios, haga todos estos experimentos, no hay que asustarse, siempre y cuando lo estemos acompañando en el proceso. El peligro me parece a mí que es dejarlo solo y no enterarse de lo que está haciendo y que luego eso lo lleve a cosas reales, a practicar cosas reales en donde puede hacerse daño. Si se le deja solo, ese es el problema para mí. El que juegue, el que experimente en el videojuego de manera virtual, si va bien acompañado por la familia, con este equilibrio que yo mencionaba, entonces el adolescente va a hacer estos experimentos virtuales sin correr el riesgo de jugarlos en la vida real y eso le irá ayudando a definir su identidad y entender los papás que el adolescente es una transición. Está en una transición, no está definido totalmente. Todavía necesita tiempo para poder ir definiendo y redefiniendo su identidad. Claro. Patricia, hay una pregunta. ¿A partir de qué edad se le puede dar una tablet a un niño o se le puede dar un dispositivo de teléfono? Porque hay papás que a veces, ¿no? A tempranas edades entregan el celular o el iPad y bueno, ya así no me fastidia, digamos, ¿no? ¿Cuál es la edad más recomendable para ¿no? los que van a ser papás o para nuestros papás o, ¿no? Para mí, con la experiencia clínica que tengo de muchos años de trabajo con niños y con adolescentes, entre los 10, 11 años sería una edad ideal de que pudiera ya tener una tablet y poder jugar en ratos pequeños, media hora, 1 hora, a 2 horas máximo. Eso. Un poquito antes, 6, 7 años, me parece peligroso, puede ser media hora máximo, en un día sí, un día no, cuando están pequeños de 6, 7 años. Antes no, antes Claro. no. Por todo lo que has hablado, ¿no? Acá hay una pregunta que me gustaría que de repente los tres pudieran decir, la última pregunta para que Marinia luego... Ah, Marinia, ¿quieres participar? Sí. No, yo estaba escuchando justamente este enfoque y yo estaba pensando, por ejemplo, en los chicos que no son tan chicos y la importancia de la comunicación, porque, por ejemplo, Patricia recomienda y dice, los adolescentes no deben de estar solos, y de hecho yo creo que nadie tiene que estar solo, ¿verdad? Pero yo creo que también es un llamado importante a la gente joven a entender de la necesidad de repente no solamente de la familia, sino de aquellos que le rodean, de querer escucharlos, escuchar sus comentarios, sus sentimientos y a perder ese temor al tener el contacto, ¿no? El contacto emocional, el contacto de lo que yo estoy viviendo, porque yo creo que ahora el reto para los que crían, los padres que crían, es mucho más grande. Tengo esa impresión. Así como también, por ejemplo, nosotros hemos podido percibir dentro de nuestras aulas virtuales, en este trabajo que todavía, por ejemplo, en Perú es plenamente virtual, aunque dice que ya el próximo año nos toca, nos toca regresar, pero resulta mucho más difícil entablar esa comunicación y ese vínculo del tú a tú, ese vínculo del, óyeme, coméntame cómo estás a través de la virtualidad. Y extendiéndolo, yo creo que lo que justo decía Maritza hace un momento de que dentro de la misma empresa, el tremendo rol que le toca ahora a los líderes del tener que crear esos puentes de comunicación con los empleados, porque he escuchado y es verdad, o sea, la persona se va desvinculando, se va acomodando, pero a la vez está toda esa carga emocional que Soy lo bien ha reflejado, que está en las subidas y bajadas emocionales, la depresión,
que lo puede llevar a un bajo desempeño, una desmotivación, una pérdida de enfoque, entonces nos estamos desvinculando los humanos, ¿no? Y eso creo que es algo que creo que es un llamado a todos a que hay que hacer el esfuerzo de vincularse, ¿no? Sí, a propósito de lo que vas diciendo, Varinia, justo aquí hay un comentario de María Lugo que dice, platicó sobre la introversión. Yo creo que se refiere al aislamiento, ¿no? Al aislamiento prolongado del cual hablaba Maritza. Dice que se creó debido al encierro. ¿Considera que es un efecto el hecho de que hay varias personas que en las reuniones en línea deciden no prender su cámara? Digo, siendo anteriormente todo presencial, siempre te veían. ¿Qué cambio ocurrió para que no quieran hacerlo? Y esto se lo pregunto a los tres, porque los adolescentes, nuestros universitarios, les cuesta, y eso pasa en los colegios y tanto en las universidades, que prefieren estar con la cámara cerrada. A ver qué opinión nos dan, qué reflexiones. ¿Quién inicia? Patricia, a ver, inicia tú. Ok, a mí me parece que esto de estar con las cámaras apagadas es el resultado muy, muy obvio de este aislamiento, de este distanciamiento emocional, de no tener el contacto y se ha hecho cómodo, se ha hecho realmente cómodo el no la prendo, entonces da lo mismo si estoy acostada, si estoy sentada, si estoy peinada, si no estoy peinada, si estoy maquillada. De hecho, a mí hay alumnos cuando les digo, bueno, ok, prendan cámara. Ay, Miss, es que no estoy maquillada, entonces no me maquillo. O sea, ok, no estás maquillada, no pasa nada. Pero lo importante es el contacto, lo importante es la mirada. Nosotros en psicología hablamos mucho de la De la mirada. mirada, sí. Entonces, esa mirada, aunque sea virtual, o sea, aunque sea en la distancia, en la pantalla, vale. Y yo les explico eso y les digo, vale la mirada. Entonces, el que vea yo un gesto, el que vea una reacción, el que me ponga la manita así, el que de repente hagan así con la cabeza, ya me está haciendo el contacto contigo, aunque sea a la distancia. Entonces, a mí me parece que ha sido ir en esa comodidad y luego en algunos casos, clínicamente hablando, se convierte en introversión, en miedo, en angustia de no querer tener el contacto con el otro. A mí, perdón, y nada más tomando algo de lo que Zoilo mencionaba en su conferencia muy interesante, en estos porcentajes que hablabas de ansiedad, de miedo a que algo terrible suceda, por ejemplo, y decías, no es una ansiedad clínica, o sea, es una ansiedad de lo cotidiano. Pero ¿qué sucede cuando alguien ya tiene esa ansiedad clínica, vamos a decir, detectada, y aparte le agregas toda esta parte de la pandemia y de la incertidumbre, de lo terrible? O sea, es verdaderamente dramático para poder trabajar con esta gente. ¿Tu comentario, Zoilo? Sí, no. Perdón, Maritza. Okay. Bueno, sí, a ver, sí, yo le quiero complementar también a lo que decía ahorita la maestra Patricia. Yo creo que el hecho de no querer prender la cámara es también para no comprometernos. Entonces, no te involucras. Y la gente, yo quiero pensar así muy ingenuamente, que es porque no están conscientes, o sea, piensan que rindes igual con la cámara o sin la cámara, pero no, yo al menos el resultado sí lo he visto. El resultado me refiero mayor concentración en la junta, el que prendió la cámara que el que no la prendió. Calificaciones, resultados en calificaciones también. El que está con cámara prendida está atento, participa y obtiene mejores resultados académicos. Entonces yo creo que es una parte de decir, no me comprometo, no quiero verme, porque a mí me ha tocado el otro caso diferente al que decía Patricia. Cuando a veces que sí les insisto mucho en la cámara, la prenden y sí están arreglados. O sea, sí se hace broma, se bañaron, se arreglaron. Entonces, no veo precisamente ese motivo, sí. Sí están listos, no quiero comprometerme. Ya me da apatía, es parte de una apatía del falta de compromiso. Ahora sí, Zoilo. Ok, las damas primero. Bueno, en este caso yo creo que hay palabras claves aquí, que tanto querida directora Varinia mencionado, y es el desvinculamiento, que yo creo que es fundamental, pero también quizás como el mayor efecto es como esa fatiga. Por eso es importante como hacer
como el tipo de estudio donde se da a conocer, mira, si tienes problemas de sueño, si has aumentado de peso, no es necesariamente que es algo muy interno tuyo, es un efecto de la pandemia. Entonces, el conocimiento nos da la oportunidad de decir, cónchole, si subí de peso, tengo problemas de sueño, es un efecto de la pandemia. Y hay recomendaciones como muy claras también por la Organización Mundial de la Salud para poder hacer frente a esta fatiga. Esta fatiga yo la defino siempre como una sensación de estar harto. Muchas personas en República Dominicana lamentablemente también perdieron sus trabajos porque muchas empresas cerraron. En algunas empresas conocidas hubieron reestructuraciones y cierto porcentaje perdió el trabajo. Pero ¿qué pasa? De los que quedaron trabajando, muchos quieren renunciar. Y le pregunto, ¿tienes otro plan? ¿Tienes? Y dice, no. Es una sensación muy interna. Esto es la fatiga, una sensación como de estar harto. Hay recomendaciones que son muy viables para recuperar nuestro bienestar y que podemos encontrarla en páginas como de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, que nos dice, lleva tu rutina, trata de comer un poco más saludable, haz algo de ejercicio, escucha a tus niños, sus temores que tienen tanto de la enfermedad como de volver a la escuela, escucha a tus adolescentes, dale seguimiento también a las personas mayores en tu hogar. Son recomendaciones que son fácilmente accesibles y realizables por la persona para cambiar y ser como un escudo también contra este efecto que la pandemia ha provocado en nosotros. Creo que ahí cerramos. Acá hay una pregunta también muy interesante de Beatriz Anderson que dice, ¿qué se debe tomar en cuenta para los trabajadores antes de pasar al trabajo presencial debido a que se encuentra casi 2 años en trabajo remoto? ¿Es recomendable pasar de lo remoto a lo presencial o se debe tomar en cuenta algunas alternativas? Ayer justo en consulta una joven me decía, nos han dicho que ya tenemos que volver al trabajo presencial y no quiero. Interesante, ¿no? A ver qué opinan. Zoilo, después Maritza y Patricia al final. Ok. Nuestro cerebro es muy bueno aprendiendo cosas, pero es malo desaprendiendo. Pasamos, ¿verdad?, de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Y ahora que volvemos otra vez a lo presencial, tenemos miedo. Bueno, me pasó a mí. Volver a trabajar. Estaba cansado ya de trabajar desde casa, pero cuando se abrió la oportunidad, bueno, teníamos miedo, pero bueno, volvimos. Y lo recomendable es, de acuerdo también a lo que decía mis queridas colegas, la licenciada Maritza y la licenciada Patricia, es que, bueno, podemos aprender también, tenemos la oportunidad de aprender y tal vez podemos venir a un punto medio de semipresencialidad. Algunos días que las clases sean presenciales, quizás cuando son más horas, y otras, ¿verdad?, más virtuales, igual con el trabajo, creo. Sí. Sí, yo considero que debe ir paso a paso, porque es cierto que nos desacostumbramos. Yo también lo vi cuando regresa ahora en agosto, después de año y medio de no presencial, me sentía como una niña de preescolar, de empiezo aquí, aunque estén mis alumnos presentes, me sentía así que no quiero ir, no quiero, o sea, de verdad, pero al mismo tiempo, si tanto me gusta mi universidad, hasta les enseñé unas fotos de qué hermosa es la universidad donde trabajo, y aún así me sentía de que no quiero, o sea, y no era miedo, no sé, no puedo, es una ansiedad que no puedo describir, qué era lo que sentía, y era el primer momento, el llegar. Claro, ese llegar es un ratito. Yo creo que si hacemos ese cambio de tienes 2 años de no ir y de repente vas a ir 8 horas en el día, es demasiado. Yo sí recomiendo que sea de a poquito. Así lo viví el primer día, 3 horas, 4 horas, ir de a poquito. No voy todos los días, ¿sí? Pero vamos paso a paso porque si nos desacostumbramos, como decimos, el músculo se perdió de ir a trabajar. Entonces, yo creo que sí, poquito a poco y estar muy al pendiente de cómo se siente la gente, o sea, cómo estás, estar muy cerca. Yo creo que al menos aquí en la Universidad de Monterrey sí están muy al pendiente de cómo nos sentimos. Todo el tiempo nos preguntan y hay apoyo psicológico, ¿cómo están? Hay mucha atención. Ya el que se siente mal y no dice, bueno, ya es responsabilidad de claro. Sí tenemos esa atención de apoyo, del apoyo por parte de la universidad. Y las empresas sí lo están haciendo de esa manera.
Gracias. Bien. Patricia. Ok, gracias. Yo lo hablo desde mi área de trabajo, niños, adolescentes, y desde la parte clínica que yo trabajo con niños y con adolescentes, les puedo decir que tanto en niños como en adolescentes hay mucho miedo. Hay mucho miedo al regreso, a cómo voy a interactuar con los demás, cómo voy a hacer plática, cómo voy a tener contacto. Les comparto así brevemente una experiencia con un niño de 7 años que estaba muy emocionado porque iba a regresar a la escuela, porque iba a regresar con sus compañeros, con sus amigos, decía. Voy a regresar con mis amigos y ya los quiero ver, y entonces iba a ir a una sola sesión para poder verse con algunos compañeros o con algunos amigos. Y cuando regresa conmigo a la siguiente sesión y me dice bien desanimado y me dice, es que esos no eran mis amigos, es que no son, es que no los conozco, no sé quiénes son. Y si eran algunos de los que estaban con él hace 2 años o año y medio, pero ya no los reconocía y ya no los identificaba porque tenía año y medio de no verlos. Entonces, esa es la experiencia que han estado viviendo y que hay que acompañarlos nuevamente, repito lo mismo, hay que acompañarlos en el proceso y hay que escucharlos. Hay muchos temores, hay muchas fantasías que el niño se hace respecto a lo que pueda suceder, y hay que aprender a escucharlos desde su nivel de desarrollo. El adolescente de por sí se aísla y se hace más a su grupo de pares, y si no ha tenido contacto con su grupo de pares, pues es fundamental para él ese contacto con el grupo de pares y no lo ha tenido. Entonces el regresar, como dice Zoilo, ese desaprender y volver a aprender a tener el contacto humano, es todo un proceso que tienen que vivir y que los tenemos que acompañar desde la familia y desde la psicología. Sí. Acá hay otra pregunta. Estamos bien con el tiempo, ¿no, Varinia? 5 minutos más. Sí, 5 Sí. minutos ya. Dice Estamos bien. Reinaldo Talavera, dice, ¿cuáles han sido los 3 factores de riesgo psicosociales que más se han presentado a nivel mundial? Zoilo, quizás nos ayudas con ese dato. Sí. De repente tú lo tienes más fresco. Más fresco. Sí. Okay. Mira, de momento, esto puede variar entre un país y otro, siendo real. Pero como habíamos mencionado, lo que es el burnout, esa sensación de estar quemado, esa fatiga, ese estrés crónico mantenido en el tiempo, llegó a ser, antes de la pandemia incluso, llegó a ser considerado una enfermedad ligada al trabajo. Entonces, se manifiesta de muchas formas, tiene diferentes manifestaciones. Entonces, que abarcan parte más somática, como problemas gastrointestinales, dolores musculares, problemas de sueño, pero también más la parte psicológica o emocional, esa sensación de estar decaído, desesperanza, etcétera. Entonces, ese sería de forma general el punto fundamental. Bien, Me y gustaría, sí. me gustaría acotar algo. O sea, probablemente ustedes lo han observado en términos laborales, pero es bien interesante cómo la interacción presencial y la famosa comunicación no verbal, y también la llamada comunicación informal dentro de los contextos organizacionales, que uno lo conoce, se habla, y no necesariamente en la literatura es lo que ha sido más desarrollado, sobre todo, ¿verdad? Esa comunicación informal. Para mí ha sido bastante evidente cómo la presencialidad te genera una forma de comunicación que verdaderamente te complementa tremendamente la comunicación formal. Porque fíjense cómo ahora todas nuestras empresas, organizaciones, instituciones, verdaderamente han hecho tremendos esfuerzos, y la verdad que es para aplaudir el planeta entero en cómo han logrado subsistir a partir de una mayor profesionalización, si se quiere, ¿sí?, de todos los procesos. Sin embargo, por la distancia, por este trabajo en casa, hay una forma de comunicación informal, la comunicación de pasillo, ¿sí? Esa comunicación donde los colaboradores tienen objetivos comunes que alcanzar, pero que en el pasillo se confirman, se redefinen, se ajustan, y las personas se vinculan para poder motivarse, y eso no ha habido, ¿sí?
Entonces, muchas veces en el pasillo, muchas veces los líderes, ¿verdad? Los líderes de área plantean objetivos a alcanzar, no siempre totalmente estructurados, que quedan a criterio de los colaboradores, y los colaboradores lo oyen y dicen, ok, tú quieres que hagamos esto, ok, pero luego en el pasillo, ¿verdad? Era que se decía, oye, ven acá, y de esto que pidió, realmente qué es lo que se puede hacer. Oye, mira, yo he pensado hacer esto, y tú, bueno, yo creo que podemos hacer esto. Mira, ve haciendo esto que yo hago esto. O sea, había una sinergia, entre comillas, informal, dentro del contexto laboral, pero que ayudaba mucho a que el trabajador viviera su día a día y alcanzara los objetivos. Ahora se ha modificado, como les digo, sí, a una forma de liderazgo y de gestión mucho más estructurada, ¿sí? Pero que ahí es donde yo creo que eso es lo que está empujando al desarrollo de esta sobrefatiga, ¿sí? Y porque es distinto la toma de decisión sobre la base de tu propia experiencia, sin tener, los psicólogos conocemos bien este concepto del alter ego, ¿sí? El alter ego, el otro yo, los otros yo, ¿sí? Esa intersubjetividad, ¿verdad? Esa intercomunicación en donde muchas cosas se resuelven, ¿sí? En donde mucha de nuestra ansiedad se diluye, en donde ajustamos, ¿no?, nuestros objetivos, y eso la virtualidad no lo está logrando, porque uno se reúne para reuniones puntuales, ¿sí? Pero, y muchos comandos, muchas órdenes te son dadas, pues físicamente, o por un chat, o por el correo, pero eso es lo que yo creo que le ha agregado mucha sobrecarga emocional. Y eso es algo que creo que es bueno que los líderes, ya de repente uno como psicólogos, gestores en áreas de recursos humanos o dentro de la misma consulta, se recomiende, ¿no? Y se diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que generar espacios informales o tienes que estar consciente de estos elementos, ¿no? Para poder pues nada, hacer uso de ellos, ¿no? No sé qué Sí. opinan, no sé si coinciden en estas observaciones. Yo sí quisiera agregar algo más que se me hace un fenómeno un poquito extraño, porque ese regreso a las actividades académicas y laborales ha causado todo esto, el que no quiero, esas resistencias. Sin embargo, al menos aquí en Monterrey, México, vemos que los jóvenes o también la gente sí están en restaurantes, sí están viajando, sí están en la playa, o sea, sí salen con amigos, pero el momento de pensar, voy a trabajar o voy a la escuela, mejor me quedo en mi casa. Eso estoy en Perú o Importante también allá observación también, Maritza. ¿Qué pasa con el contexto laboral y el contexto de estudio? porque ahí Hay me que, suena con, entonces no es miedo, entonces es, ya te acomodaste a esa manera, ya es por comodidad, no me quiero arreglar, no me quiero transportar hasta el trabajo. o es un llamado hacia también un estilo de vida más relajado, más informal. El otro día, por ejemplo, nosotros aquí en Universidad de San tenemos una norma de vestimenta. Ahí está Marina, es muy elegante, muy linda, y es un reflejo de la norma. Y en los chicos, en los hombres también, por ser una escuela de negocios, los profesores van con terno, van con saco, tienen que ir con corbata a dar clase. Y yo el otro día me ponía a pensar, sí, que yo tengo que hablar, ¿verdad?, con mi director y decirle, mira, eso hay que revisarlo, eso hay que ajustarlo, porque no visualizo ahora, ¿verdad?, a que uno regrese a esa proyección tan ejecutiva, como tan formal, ¿no? Como que también nuestros valores, también nosotros hemos encontrado como una forma de aproximación más ligera, más libre, sin que eso signifique que sea, digamos, menos racional o no confiable, ¿no? Sí. Para terminar, ¿qué estrategias podemos aplicar para estar menos irritables en casa? Ahí les pido a cada uno de ustedes que tengan una estrategia. Es cierto. Patricia.
Es un tema difícil, es un tema pesado porque sabemos que muchísima gente ha estado año y medio todos juntos en casa cuando antes la actividad era en la mañana nos descansamos cada quien de los demás, o sea, es decir, cada quien se va a su trabajo, a su escuela y ahí descansamos de la familia y luego ya regresamos. ¿Qué hacer? Primero, estar muy conscientes de la tolerancia, de poder decir, ya sé que estamos en casa, ya sé que no nos podemos mover en el caso de que así sea, y ser un poco más tolerantes, promover el respeto entre cada uno de los miembros de la familia y fomentar mucho el diálogo y la negociación. Si los roces se dan así muy en lo concreto porque alguien se sentó en la cama y no quería que se sentara en mi cama, bueno, vamos a fomentar el diálogo y la negociación. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Patricia. Va mi comentario. Yo lo que he tratado de resaltar mucho en esta época es, primero, estar conscientes que estamos teniendo una oportunidad de vida diferente, ¿sí? Una oportunidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Estar agradecidos. Yo estoy agradecida por el hecho de estar viva, porque desafortunadamente en esta pandemia ya perdí gente muy querida para mí y podríamos no estar, ¿sí? Entonces simplemente estar consciente que ahorita nosotros estamos vivos, ¿sí? Estamos sanos, tenemos trabajo o tenemos clase. Eso ya es una bendición, que tenemos que estar primeramente conscientes de esta oportunidad que tenemos todavía de estar vivos y de estar sanos. Eso como primero. El otro punto, estoy totalmente de acuerdo con Patricia, el respeto y la comunicación, ¿sí? Yo al menos, mi hijo y yo estamos mucho tiempo dentro de la casa, mi marido y mi hija salen a trabajar, pero mi hijo y yo estamos aquí. Respetarlo mucho, estoy en junta y me decía, no me hables, porque si me habla y me interrumpe una junta ya va a ser difícil, o si yo voy y lo interrumpo. Entonces, nos respetamos mucho, es decir, ya tenemos tiempo, procuramos, a veces podemos comer juntos, pero nos hablamos y con respeto. Si tenemos la puerta cerrada es, no vayas, no toques al otro, porque lo puedes interrumpir y está trabajando. Entonces, yo creo que es muy importante, o nos avisamos desde la mañana, hoy tengo un día en donde no te voy a poder ni ver en todo el día, o hoy tengo flexibilidad, ¿a qué horas comemos juntos? Yo creo que el respeto y la comunicación definitivamente es la base para evitar conflictos en la familia. Gracias. Gracias, Maritza. Zoilo, tu último comentario final con este tema. Ok, bueno, cerramos nuevamente con lo que dije anteriormente, en la parte del autocuidado, estar físicamente activo, dormir lo suficiente, alimentarnos saludablemente. Un punto importante también, conectar con los demás, entender, somos seres sociales, es importante tener relaciones fuertes y saludables con los demás y tener un buen apoyo social. Estos son algunos elementos que pueden ayudarnos a lidiar con lo que es la irritabilidad. Como decía también mi colega el día de hoy, desarrollar un significado, un propósito en la vida. Puede ser a través de tu trabajo, un voluntariado, aprender nuevas actividades, explorar tu espiritualidad. Estos son algunos elementos ligados a mantener una actitud también positiva. Tratar de tener una perspectiva positiva y esto se logra, entre algunas otras formas, de encontrar un equilibrio entre nuestras emociones, intentar mantener las emociones más positivas y tomar un descanso cuando sea necesario de la emocionalidad y la información negativa. Muchas gracias por su participación, por dar lo mejor. Y Varinia, no sé si quieres cerrar diciendo las palabras finales. Gracias. Sí, primero agradecer a nuestros panelistas invitados el día de hoy. Muchísimas gracias por esta entrega de tiempo, de sus reflexiones. Quiero también agradecer muchísimo a todos aquellos que el día de hoy se han congregado para poder, pues nada, recibir y para poder dar también a través de sus preguntas y agregarle valor. La verdad que nos quedamos aquí en la Universidad de San muy satisfechos por estos 3 días con este foro de transformación 2021. Y yo desde ahora quiero invitarles pues al foro de transformación de 2022, ¿sí? Para que sigamos sumando, ¿sí? 21-22, ¿no? 21-22. Para que sigamos sumando, ¿sí? Para que sigamos reflexionando y sigamos avanzando conjuntamente en estos diferentes retos
¿sí? Que no solamente nos trae la transformación digital, sino el tener que irnos transformando ante todos los retos que nos trae el día a día y el constante cambio pues en nuestro planeta y en nuestras vidas. Agradecerle a María Inés Gutiérrez también por su aporte, por su compañía como moderadora y a todos, a Patricia Elizondo, a Marisa Núñez, a mi estimado Zoilo García, a mi asistente, Fiorella Maile. Fiorelita, si no hubiera sido por ella, ha sido un tremendo apoyo en el proceso de gestión, y al equipo también de Service Desk de SAN, en la persona de Mario Tejada, que ha sido nuestro soporte durante estos 3 días, y muchas otras cosas que han ayudado. Pues muchísimas gracias a cada uno, y un fuerte abrazo virtual, y nos estamos comunicando muy pronto. Gracias a todos.